En esta ocasión les voy a hacer un blusón muy sencillo. Es solamente tejiendo dos rectángulos. Ustedes pueden hacer el color que deseen. En este caso he usado un hilo 100% de algodón de un milímetro más o menos de grosor. Como quiero que me quede el tejido un poco suelto, no muy tieso, para el tejido principal estoy usando el crochet número 3.0 milímetros. Y para iniciar la primera cadena base voy a utilizar un medio punto más, es decir, el 3.5. Esta talla que estoy haciendo aquí es para una L o XL. Al final les dejaré las indicaciones y en centímetros de cómo hay que hacer. Ahora vamos a iniciar a hacer el punto fantasía calado a crochet. Este punto está hecho en base a 16 cadenas, es de diseño. Para cada diseño es múltiplo de 16 puntos. Aquí he utilizado 144 cadenas base más 2 puntos por si acaso les vaya a faltar alguno, ¿sí? Pero son 144 puntos. Entonces, con el crochet número 3,5 voy a formar la cadena base de 144 puntos más 2 y regreso. A ver, vamos a hacer aquí así la cadena base. Al terminar estamos empezando el punto. Miren, aquí he terminado toda la cadena base de 144 cadenas más 2, como les dije, para tener un margen por si acaso algún error les falte una o dos cadenas y no tengan que regresar a hacer toda la cadena de nuevo. Aquí estamos con el 3,5, voy a retirarlo. Ahora mi trabajo, todo el trabajo va a ser con el crochet número 3.0. Entonces vamos a levantar una cadenita al aire. Como los que ya han visto mis videos saben, yo al iniciar la cadena base yo no tomo el punto por aquí, la cadena por aquí. Yo siempre cojo el nudito que está aquí en la parte posterior porque me queda un inicio de tejido más parejo. Ya levanté la cadenita, voy a hacer un medio punto cogiendo aquí un medio punto. Voy a levantar 5 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5. Voy a saltar 3, 1, 2, 3. En la cuarta cadena voy a hacer un medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire, cuento 1, 2, 3. En la cuarta cadenita yo cojo el nudito de atrás, voy a hacer un medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita. Así voy a formar estos arcos para toda la base de esta blusa de verano. Pueden hacerlo como salida de baño si la hacen más larga o más cortita también. 1, 2, 3 y un medio punto. Entonces voy a ir hasta el final. Este trabajito es repetitivo hasta el final de toda esta larga cadena y regreso. Aquí voy a terminar el último arco, 5 cadenas, voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto voy a terminar con un punto, con medio punto bajo, y me sobraron ahí una cadenita que ya después lo podemos destejer, pero es mejor que le sobre una cadenita que después le falte alguna, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a contar
y debo de tener, voy a sacar el crochet, debo de tener 36 de estos arcos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 y 36. Teniendo estos 36 arcos, vamos a hacer la segunda vuelta. Giramos. Aquí voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a tomar aquí en el centro. Ustedes pueden tomar de esta manera o también pueden contar 1, 2 y colocan el crochet justo en el punto. Eso es cuando quieren que el tejido no esté con el punto aquí suelto, que va girando por donde sea. Aquí queda bastante parejo. Es un poco más de trabajo, pero eso ya depende de ustedes. Vamos a ver. Nuevamente 5, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir al segundo arco y contamos 1, 2, 3, justo en el centro. Y hacemos un medio punto. Ahora vamos a ir al tercer arco, ¿sí? No al tercero, aquí, en este medio punto. Hemos levantado 5 cadenas, en el centro del arco un medio punto, 5 cadenas, un medio punto. Y aquí, en este medio punto, vamos a hacer 5 puntos altos o puntos vareta. 2, 3, voy a jalar un poco más de hebra, 4, 5. Y en este arco que sigue vamos a contar 1, 2, 3 y en el tercero, o ustedes solamente cogen así. Yo busco donde está el centro del punto y hago un medio punto. Y aquí está este abanico. 5 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5. Busco la mitad del siguiente arco, yo cuento 2, en la tercera cadenita hago un medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire, busco la mitad de del siguiente arco y hago un medio punto. Como les digo, ustedes pueden coger así, nada más, y coger así. Es mucho más rápido trabajar así. Pero en esta prenda yo he decidido coger exactamente donde es el punto, el centro. Una más. Son 3 de estos arcos que van a dividir estos abanicos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Busco el siguiente arco. Coloco el crochet en el centro y hago un medio punto. Aquí tenemos el abanico, 1, 2, 3 arcos. Y aquí, en este centro que divide en 2 arcos, ahí vamos a hacer nuevamente 5 puntos altos o vareta en el mismo punto para formar este abanico de 5 varetas. Ahí está. Ahora, en el centro de este arco voy a hacer un medio punto. Nuevamente vamos a hacer 3 arcos de 5 cadenas al aire, buscamos la mitad, el centro del otro arco y voy a formar 3 arcos más. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Busco la mitad del arco siguiente y hago un medio punto. 1 más, 2, 3, 4, 5. Busco el centro del arco siguiente y hago un medio punto. Esta es la manera como voy a ir formando esta hilera. Un abanico, 3 arcos, un abanico,
y 3 arcos. Ahora me tocaría aquí en este medio punto hacer el abanico de 5 puntos altos o puntos vareta o macizos, como le llamen ustedes. 3, 4, 5. Busco la mitad del arco que sigue y hago un medio punto. Así vamos trabajando toda esta hilera. Aquí voy a terminar ya la última parte. Aquí me toca hacer 5 puntos altos o vareta para terminar este último abanico. Ahí está. Busco aquí el centro, 5 cadenas al aire y voy terminando la segunda hilera. Aquí vamos a levantar 2 cadenas y en el medio punto de la hilera anterior se resbala. Ay, esperen. Ya está. Ahí vamos a hacer un punto alto. Vamos a regresar. Esta es la tercera hilera. Vamos a levantar un punto al aire y en este mismo punto vamos a hacer un medio punto, así. Luego vamos a levantar 5 cadenas, 3, 4, 5 cadenas y vamos a hacer aquí en el siguiente arco, en el centro, ahí vamos a hacer un medio punto y ahí hemos formado un arco para el inicio. Luego lazada, y en este primer punto y en el segundo punto del abanico vamos a hacer un punto alto en cada uno. En el siguiente otro punto alto. Ahí tenemos 2. Vamos a hacer 3 cadenas al aire. En el punto del centro, o sea en el tercero, vamos a hacer un punto alto. Nuevamente vamos a hacer 3 cadenas para dividir y en los 2 puntos que quedan vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos. Así es como queda. Ahora en el arco que sigue vamos a hacer un medio punto. Ahí está. Así se va formando este modelo de abanico. Luego vamos a hacer 5 cadenas al aire, 3, 4, 5. Vamos a saltar al arco siguiente y en el centro vamos a hacer un medio punto. Vamos a hacer nuevamente 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el arco que sigue ustedes lo pueden, como les dije, hacer así, y si no, justo en el centro, la tercera cadenita, van a hacer un medio punto y aquí nos quedan 2 arcos para separar cada modelo de abanico. Lazada, aquí en este abanico vamos a hacer un punto alto, en el siguiente punto otro punto alto o vareta. Vamos a dividir con 3 cadenas al aire, vamos a hacer un punto alto en este tercer punto, nuevamente 1, 2, 3 cadenas al aire y en los 2 siguientes un punto alto o vareta en cada uno. Así vamos a ir formando. Luego aquí en este arco que sigue, en el tercer punto vamos a hacer un medio punto y así vamos a ir formando este punto fantasía. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a formar este arco. Aquí en medio de este arco vamos a hacer un medio punto
Vamos a formar el otro arco. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a buscar el centro y vamos a hacer un medio punto. Y así vamos trabajando. Aquí estoy terminando la tercera hilera. Terminamos el abanico. Ahora voy a hacer 5 cadenas al aire. 2, 4, 5. Y aquí al inicio habíamos hecho 5 cadenas. Vamos a contar de aquí 1, 2. Y en la tercera o de abajo 1, 2, 3. Ahí en la tercera vamos a hacer un medio punto. Así vamos a cerrar. Damos la vuelta. Estamos en la cuarta hilera. Vamos a levantar 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y en este primer arco, en el centro, vamos a hacer un medio punto. Voy a jalar un poco de hebra. Luego, aquí, en estos 2 puntos, los vamos a tejer uno por uno y los vamos a terminar junto así. Tejemos hasta la mitad, lazada, el segundo. Tejemos, pasamos una vez y ahora tomamos las 3 hebras juntas. Vamos a hacer ahora 3 cadenas al aire, lazada, y justamente aquí, en esta barrita, en este punto alto, vamos a hacer 6 puntos altos en el mismo punto. 1, otra vez, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer 3 cadenas al aire y nuevamente aquí donde están estos 2 puntos vamos a hacer 1, pero solamente tejemos hasta la mitad, lazada, tejemos en el otro, pasamos una vez y ahí tenemos 2 puntos a la mitad. Ahora los vamos a tomar y cerrar los 2 juntos. Vamos a pasar al arco siguiente y en el centro vamos a hacer un medio punto. Así es como va quedando. Ahora vamos a tejer 5 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5. Voy a sacar un poco más de hebra. Y en el arco siguiente, en el centro, vamos a hacer un medio punto. Y nuevamente vamos a seguir la secuencia. Lazada en estos 2 puntos, vamos a tejer cada uno hasta la mitad, lazada, el otro hasta la mitad y cerramos junto. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas al aire. En este punto de acá central vamos a hacer 6 puntos altos o vareta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. En estos 2 puntos vamos a tejer cada uno hasta la mitad, lazada, el otro punto hasta la mitad y luego los 2 juntos. Ahora a la mitad de este arco vamos a hacer el medio punto. Así vamos a continuar. Mire cómo va quedando con un arco de separación aquí y así vamos formando esta parte del abanico de la cuarta hilera. Termino y regreso. Terminando esta hilera, la cuarta, voy a hacer acá las 3 cadenas. Vamos a hacer estos 2 puntos hasta la mitad. 1, 2,
luego juntos. A la mitad de este arco voy a hacer el medio punto y para terminar vamos a hacer una, dos cadenas, lazada y un punto alto aquí en este medio punto del inicio. Así. Es como si hubieran 5 cadenas, ¿sí? 2 cadenas más el punto alto. Terminamos, volteamos. Vamos a hacer la quinta hilera. Vamos a hacer una cadena y un medio punto aquí en este primer punto. Ahí tenemos un medio punto. Vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en este primer punto del abanico vamos a hacer 2 puntos altos o varetas en el mismo punto. 1, 2. En el mismo punto. En el siguiente vamos a hacer 2 puntos en el mismo punto. 1, 2 puntos altos en el mismo punto. Y va a quedar de esta manera. Vamos a levantar 3 cadenas al aire. Vamos a hacer nuevamente en estos 2 puntos, 2 puntos altos en cada uno. Aquí va una vareta o punto alto. En el mismo punto, otro punto alto, lazada. En el siguiente punto, 2 puntos altos. Uno y el otro punto en el mismo. Va quedando así. 3 cadenas al aire y en los 2 puntos que queda vamos a hacer igual. 2 puntos altos o varetas en cada punto. 1, 2. En el siguiente, un punto alto y otro punto alto. Así es como va quedando. Ahora vamos a hacer 5 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5. Y en este arco que está aquí, en la mitad, vamos a hacer un punto bajo. Así. Nuevamente, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a ir al abanico a hacer el mismo proceso que hemos hecho en el abanico anterior. ¿Listo? Aquí, en el primer punto alto, vamos a hacer 2 puntos. 1, 2. En el siguiente, nuevamente, 2 puntos altos o vareta. Así. Separamos con 3 cadenas al aire. En los 2 siguientes hacemos la misma operación. Un punto alto, en el mismo punto, otro punto alto. En el siguiente punto, 2 puntos altos. 1 y 2. En el mismo punto. En los 2 siguientes hacemos lo mismo, pero separamos con 3 cadenitas al aire. Terminamos estos 2 puntos altos. 2 puntos en cada punto de la hilera anterior. 2 y aquí en este último también 2 puntos altos. Así es como queda. Vamos a hacer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 y vamos aquí al centro y hacemos un medio punto. Levantamos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al arco y hacemos 2 puntos altos separados por 3 cadenas. Regreso cuando termine esta hilera. Terminando esta hilera, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a contar 1, 2 y colocamos aquí, o cogen así o buscan aquí 1, 2, la tercera cadenita desde abajo y hacemos un medio punto. Así terminamos esta hilera.
que es la 1, 2, 3, 4, la quinta hilera terminada. Giramos el trabajo y vamos a levantar 7 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire. Vamos a tomar estos 4 puntos, cada uno trabajado solamente hasta la mitad, y luego los cerramos en un solo paso hasta la mitad. 1, lazada, el número 2, hasta la mitad, lazada, el tercer punto, hasta la mitad, lazada, y el cuarto punto, igual como hicimos en los 2 puntos aquí abajo. Una vez que tengo estos puntos hasta la mitad, lazada, y cierro todos en una sola vez. Es para que quede este diseño, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas al aire. Aquí en este arco de las 3 cadenitas vamos a hacer hasta la mitad también. 1, lazada en el mismo espacio hasta la mitad, y luego los tomamos juntos. Así vamos a trabajar. 3 cadenas al aire. Vamos a tomar nuevamente estos 4 puntos hasta la mitad. Vamos a hacer hasta aquí, la mitad de paso. Tomo hasta aquí, 2, 3 y 4 puntos trabajados hasta la mitad. Una vez que tengo estas 5 hebras lazadas, y las tomo todos en un solo paso. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en este arco vamos a hacer 2 puntos hasta la mitad. 1, 2, y estos 3 puntos los tomamos juntos. 1, 2, 3 cadenas al aire. Y vamos a hacer lo mismo con estos 4 puntos trabajados, hasta la mitad, el número 2, lazada, el tercer punto, lazada, y el cuarto punto. Una vez que tenemos estos 5 puntos aquí en el crochet, lazada, y pasamos por todos ellos. Así es como va quedando esta vuelta número 6. Aquí vamos a hacer 4 cadenas. 2, 3, 4. 4 cadenas. Vamos a ir acá al medio punto y vamos a hacer un punto doble. Un punto doble o vareta doble. Aquí sacamos una vez, lazada, sacamos 2 veces, lazada, y sacamos 3. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas al aire. Vamos a proceder a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Trabajamos estos 4 puntos hasta la mitad. 2, 3, 4. Cerramos todos en un solo paso. 1, 2, 3. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero solamente 2 veces. 1, 2 puntos a la mitad, y luego cerramos juntos. 1, 2, 3. Hacemos lo mismo con estos 4 hasta la mitad de la vareta o punto alto, ¿sí? Y luego cerramos todos juntos. 1, 2, 3. En el arquito vamos a hacer 1, 2, y luego todo junto. 1, 2, 3. Nuevamente hasta la mitad. 1, 2, 3, 4. Lazada, cerramos todos juntos. 1, 2, 3, 4
cadenas al aire, hacemos 2 lazadas para hacer una vareta doble o punto alto doble. Ponemos aquí en el medio punto y hacemos un paso, 2 pasos, 3 pasos. 1, 2, 3, 4 cadenas al aire y hacemos el mismo proceso de esta secuencia. Regreso cuando esté por terminar. Aquí estoy terminando esta hilera y aquí vamos a hacer 4 cadenas. Espera un momentito. 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a hacer un punto alto doble o doble vareta y vamos a posicionarnos aquí en este medio puntito y vamos a sacar una vez, 2 veces, 3 veces. Ahí prácticamente tenemos los 7 puntos que pusimos al inicio en las cadenas, ¿sí? Damos la vuelta y ahora aquí vamos a trabajar, pero déjenme para ver cómo voy a cruzar el color aquí. Antes de terminar este último punto, voy a dejar estos dos ahí para hacer el cambio de color. Yo he utilizado 3 colores. Vamos a dejar un poquito de hebra, corto y hago el cambio de color. Aquí he usado un color musgo. Sí, no sé si en la pantalla se note como mostaza o algo. Entonces me quedo justo con los 2 puntitos al final. Hago un nudo aquí. Hagan el nudo que ustedes están acostumbrados. ¿Sí? Yo hago así. 1 y el segundo le doy 2 vueltitas aquí. Una vueltita más. Y presiono. Entonces, ¿por qué dejo estos 2 puntos? Para que al cambiar el color ya me quede con el color que voy a utilizar. ¿Sí? Esta es una manera en que se hace al cambiar colores. Prácticamente vamos a iniciar nuevamente como si fuese la primera hilera. A ver, vamos a tomar aquí 9 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Me voy a posicionar aquí, en este no, en este pequeño, justo en esta parte. Ahí, pueden ver, acá hay un pequeño espacio. Ahí voy a hacer un medio punto. Luego voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a ir aquí al centro y también me voy a posicionar en este sitio. Y voy a hacer un medio punto. Voy a formar los primeros arcos que se hicieron al inicio. 1, 2, 3, 4, 5 y en este de aquí voy a hacer un medio punto. Aquí voy a tener de esta manera. Ahora voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a hacer una vareta doble o punto alto doble, salto este y me voy aquí, justo donde está este punto alto doble de la hilera anterior, y ahí voy a hacer este punto alto doble. Una vez, saco 2 veces, 3 veces. Voy a hacer otra vez lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí hay que tener cuidado porque a mí sí me ha pasado que así aquí, no, saltamos y vamos al de aquí, al pequeño. Ahí voy a hacer un medio punto. Nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy al siguiente, medio punto. Voy a hacer un arco más. 1,
2, 3, 4, 5 cadenas, busco este de la hilera anterior, pequeño, y hago un medio punto. Así voy formando esta hilera. A ver, voy a hacer 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a ir aquí, donde está el punto alto de la hilera anterior. Vamos a hacer 2 lazadas para hacer un punto alto doble o doble vareta o vareta doble. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos este y nos vamos aquí. Y así vamos a hacer toda esta hilera con el cambio, así, con el cambio de color. Vamos terminando la hilera. Voy a hacer 5 cadenas al aire. 3, 4, 5. Me falta hacer aquí el arco, el último. Y ahora, para cerrar, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y una vareta doble que vamos a colocarla aquí. Vamos a ver. 1, 2, 3 en el cuarto, en la cuarta cadenita. 1, 2, 3 y 4. En la cuarta cadenita vamos a hacer esta vareta doble o punto alto doble. Y aquí tendríamos como si fueran unas 9 cadenas del inicio. Ahora continuamos, todo el proceso es el mismo. Voy a hacer una repetición. Esta sería la segunda hilera. Para la segunda hilera voy a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me voy a poner en el centro, 1, 2, 3, aquí, y voy a hacer un medio punto. Voy a formar este arco. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a ir al centro de este segundo arco, aquí. Ahora, aquí en el centro, justo en este medio punto, ahí voy a hacer 5 puntos altos o 5 varetas. 2, voy a jalar hebra. 3, 4, 5. Me posiciono aquí en el arco siguiente y hago un medio punto. Ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí están estos 2 espacios que hicimos. En este de aquí, que cuenta como si fuera un arco, en el centro voy a hacer un medio punto. Me voy a esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, y hago otro arco. Aquí ya tengo, después del abanico, tengo 1, 2 arcos. Vamos a hacer uno más. 1, 2, 3, 4, 5, y me voy a este arco al centro. Espera un ratito, ya está. Me eché un poquito de crema a las manos, entonces están un poco suaves. Ya tenemos las 3 cadenas aquí. Nos toca hacer un abanico, y el abanico va justo, vamos, para que lo vean, aquí en el centro, en este medio punto. Entonces, aquí vamos a hacer 5 puntos altos o varetas. 1, esperen que este ha quedado un poquito flojo y no está bien. Acá. 1, 2, 3,
A mí me encanta este color. 4, 5. Me posiciono aquí en el centro. Y ya está este abanico. Así se va a proceder hasta el final de la hilera. Cada abanico separado por 3 arcos. A ver, ahora llegando al final de esta segunda hilera, ya que hemos empezado una nueva por el nuevo color. Mire, aquí tenemos el espacio grande. Y aquí tenemos que trabajar así. Un momentito. Ya está. He contado las 5 cadenas acá. Voy a contar 1, 2, 3. Porque acá hay 5 puntos para un arco. Entonces aquí voy a la mitad. Y aquí tengo que contar el resto. Vamos a ver. 1, hago 2. Una lazada. Y voy a contar 1, 2, 3. Y aquí, un momentito. Esperen, 4, 1, 2, 3 en el cuarto. Porque recuerden que toda esta cadena larga era de 9. Contamos 1, 2, 3. Hago aquí, ¿sí? Cuento 1, 2. Quedan 1, 2, 3, 4. En el cuarto voy a levantar un punto alto para que me quede así. Entonces aquí forman como si fueran 5 cadenas que hicimos al inicio. Entonces hay que fijarse siempre en esta parte final. Así es como van a trabajar. Van a ir cambiando los colores a gusto. Si quieren también lo pueden hacer todo de un solo color, en un solo tono o en tonos de degradé. Por ejemplo, 3 tonos rosados, 3 tonos celestes, verdes. Los colores que ustedes deseen. Entonces, de aquí hasta aquí es el primer diseño. Miren, aquí ya les había enseñado. Vamos a estirar. Miren, yo he trabajado así. Voy a bajar un poquito la pantalla para que ustedes vean. Miren, así es como queda. Entonces yo he hecho este color, no sé si se ve bien en la pantalla, pero es un azul teal. Aquí tenemos este segundo color y un tercer color que es un beige oscuro. Ustedes ven cómo lo deseen hacer, van intercambiando los colores, los diseños, el patrón es el mismo para todo. Y al final yo les voy a dejar un pequeño croquis. Entonces tenemos 144 puntos más 2 que le puse para el inicio. Aquí me han salido, o sea, toda la parte baja, ¿sí? El ancho que tiene son 72 centímetros aproximadamente. Y para esos 72 centímetros me han salido 9 diseños, 9 de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 diseños me ha salido a mí. Y he trabajado aproximadamente la altura por 78 centímetros, que más o menos son 10 diseños. Yo le he hecho bastante larguita, como a mitad de pierna, o para una salida de baño, para como un tipo túnica. Miren, ve, 1, 2, 3, esta es la altura, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 diseños me han salido para la altura. El trabajo que inicié hace un momento con ustedes es la segunda parte de la túnica. Son 2
prácticamente tipo rectángulos para que lo hagan. Voy a regresar después para mostrarles un pequeño croquis donde está un poco más detallado. Bueno, acá está esta linda túnica. Aquí pueden apreciar el croquis que les he hecho, el diseño. De repente no usan el mismo hilo, pero pueden guiarse. Este es para una talla L, XL. Tiene bastante soltura. Y miren, más o menos según lo que yo he hecho, ustedes pueden guiarse por esto. Aquí en el hombro son 23 centímetros. Para el cuello es una abertura de 28 centímetros. Para el otro hombro 23 centímetros. En el hombro me han salido 3 diseños exactos. Para la parte del cuello tenemos 3 diseños con un pequeño espacio del inicio del diseño. Ustedes se van a dar cuenta porque si cogen desde la parte de acá del hombro son 3 diseños juntos. Aquí en el otro hombro 3 diseños juntos y lo que resta lo dejan para la parte de la abertura del cuello. Para la sisa, aquí lo he marcado, es un promedio de 27 centímetros, por lo que es túnica. Si ustedes gustan, le pueden dejar menos, ¿no? Y ustedes ya pueden reducir las tallas a lo que deseen. Desde la sisa hacia abajo, hemos dejado todo el resto, pero acá tenemos una abertura. Me había olvidado de apuntar aquí. Yo le he dejado una abertura bastante grande, ¿sí? Entonces yo le he dejado para la abertura de los costados de la parte baja 38 a 39 centímetros. Aproximadamente eso es unos 5 diseños aproximadamente. O sea, de los colores que he hecho, ¿no? Ya, eso ustedes la abertura la manejan a su gusto. Y el resto, entre la sisa y la abertura, ustedes cosen. Aquí, cosen. Este patrón solamente es para que ustedes tengan una idea. Cada uno ajuste el patrón a su gusto. El panel delantero o espalda, porque son 2 iguales, el largo total tiene 76 centímetros. Y en la parte de ancho tenemos 74 centímetros. Ustedes lo ajustan, los diseños, lo que ustedes desean a su gusto. Espero que les sirva. También les voy a dejar un croquis donde está el patrón especificado y ustedes se pueden guiar por eso. Gracias.